Hey, ¿qué es la que hay? Mi gente, es Rocky here from SpeakSpanishFaster.com y hoy quiero hablar de cómo utilizar los podcasts para aprender español. Podcasts son una herramienta muy práctica para mejorar tu español y si estás viendo este video es muy probable que quisiera tratar de usar un podcast para ayudarte pero no sabes dónde empezar. O quizás has tratado de usarlo pero no funcionó como pensaba. En el video de hoy te voy a contar todo lo que necesitas saber de los podcasts. Te voy a explicar por qué son mucho mejores que la mayoría de las herramientas y aplicaciones que hay por ahí. Y también te voy a dar consejos clave para encontrar el mejor para ti. Primero, debes escoger uno que te interesa. Muchas personas tienen dificultades para aprender español, especialmente en un entorno de aprendizaje tradicional, porque se aburren demasiado rápido. En la escuela hacemos cosas aburridas que no son útiles y nos estresamos por un examen. Así que desarrollamos un sentimiento negativo hacia el español y eso nos quita las ganas de estudiarlo. Escogiendo un podcast que te gusta te va a ayudar a tener más éxito porque será fácil hacer el trabajo necesario. También recomiendo que trates de encontrar algunos podcasts diferentes para que puedas consumir contenido diferente y otro tipo de palabra. Recuerda que cuando estás buscando un podcast es esencial que encuentres uno que esté a tu nivel. He visto que un problema para los estudiantes principiantes es que la mayoría de los podcasts no vienen con texto. Eso lo hace difícil de entender para un novato. Pero ¿cómo sabe tu nivel? Pues necesitas entender la mayoría del contenido. No tienes que comprender todo, pero debes entender la mayoría de los términos. Muchas personas creen que si están escuchando español, están aprendiendo. Pero si no entiendes ninguna de las palabras, solo va a sonar como ruido y no palabra. Asegúrate de poder entender un montón de la palabra. Ok, ¿cómo puedes encontrar un podcast que esté a tu nivel? Lo mejor que puedes hacer es escuchar a varios y vas a saber en unos pocos minutos si es para ti o no. Si eres un principiante, recomiendo que encuentres un podcast que tenga la transcripción para que puedas estudiarla y prepararte antes de escuchar. La meta es hacer que el contenido sea comprensible antes de consumirlo. Así que cuando elige un podcast, quieres encontrar uno que esté a tu nivel o quieres subirte al nivel del podcast y puedes hacer eso por estudiar la transcripción antes de escucharlo. Lo siguiente que quieres hacer es encontrar un podcast que utiliza el tipo de español que quieres aprender. Por ejemplo, si estás aprendiendo el español dominicano, no pase tiempo escuchando un podcast de España o de México o de Argentina. No tiene sentido, ¿verdad? Recomiendo que haga una rápida búsqueda en Google para los mejores podcasts en el país que habla tu español preferido. Como ya te he dicho, los podcasts son herramientas útiles para aprender español, especialmente cuando pasas el nivel de novato. La parte más difícil de aprender español es salir de ese nivel de principiante. Por eso yo hago los cursos y los productos para los principiantes del aprendizaje del español. Se pone divertido cuando sales de ese nivel porque es fácil, más fácil consumir español. Llegas al punto de entender todo o casi todo del contenido sin tener que leer y por eso se pone cómodo buscar más información comprensible. Y esto es cuando los podcasts se ponen muy beneficiosos. En vez de sentarte en una mesa para estudiar, puedes consumirlo cuando estés caminando, lavando los platos, manejando. En otras palabras, se pone más fácil sumergirte en el español. Y recuerda lo que dije antes. No quieres sumergirte en el español si no puedes entender muchas de las palabras. Pero cuando llegues al nivel intermedio, se pone fácil consumir mucho porque puedes entender mucho. Y adquirir una lengua se basa en la cantidad de información que consumimos. Para resumir, los podcasts son buenos para aprender español. Debes encontrar algunos que te gusten y que estén a tu nivel y no te olvides de encontrar uno que utiliza el tipo de español que quieres aprender.
Hey, ¿qué es la que hay? Mi gente, es Rocky here from SpeakSpanishFaster.com y hoy quiero hablar de cómo utilizar los podcasts para aprender español. Podcasts son una herramienta muy práctica para mejorar tu español y si estás viendo este video es muy probable que quisiera tratar de usar un podcast para ayudarte, pero no sabes dónde empezar. O quizás has tratado de usarlo, pero no funcionó como pensaba. En el video de hoy te voy a contar todo lo que necesitas saber de los podcasts, te voy a explicar por qué son mucho mejores que la mayoría de las herramientas y aplicaciones que hay por ahí y también te voy a dar consejos clave para encontrar el mejor para ti. Primero, debes escoger uno que te interesa. Muchas personas tienen dificultades para aprender español, especialmente en un entorno de aprendizaje tradicional, porque se aburren demasiado rápido. En la escuela hacemos cosas aburridas que no son útiles y nos estresamos por un examen. Así que desarrollamos un sentimiento negativo hacia el español y eso nos quita las ganas de estudiarlo. Escogiendo un podcast que te gusta te va a ayudar a tener más éxito porque será fácil hacer el trabajo necesario. También recomiendo que trates de encontrar algunos podcasts diferentes para que puedas consumir contenido diferente y otro tipo de palabra. Recuerda que cuando estás buscando un podcast es esencial que encuentres uno que esté a tu nivel. He visto que un problema para los estudiantes principiantes es que la mayoría de los podcasts no vienen con texto. Eso lo hace difícil de entender para un novato. Pero ¿cómo sabe tu nivel? Pues necesitas entender la mayoría del contenido. No tienes que comprender todo, pero debes entender la mayoría de los términos. Muchas personas creen que si están escuchando español, están aprendiendo. Pero si no entiendes ninguna de las palabras, solo va a sonar como ruido y no palabra. Asegúrate de poder entender un montón de la palabra. Ok, ¿cómo puedes encontrar un podcast que esté a tu nivel? Lo mejor que puedes hacer es escuchar a varios. Y vas a saber en unos pocos minutos si es para ti o no. Si eres un principiante, recomiendo que encuentres un podcast que tenga la transcripción para que puedas estudiarla y prepararte antes de escuchar. La meta es hacer que el contenido sea comprensible antes de consumirlo. Así que cuando eliges un podcast, quieres encontrar uno que esté a tu nivel o quieres subirte al nivel del podcast. Y puedes hacer eso por estudiar la transcripción antes de escucharlo. Lo siguiente que quieres hacer es encontrar un podcast que utiliza el tipo de español que quieres aprender. Por ejemplo, si estás aprendiendo el español dominicano, no pase tiempo escuchando un podcast de España o de México o de Argentina. No tiene sentido, ¿verdad? Recomiendo que haga una rápida búsqueda en Google para los mejores podcasts en el país que habla tu español preferido. Como ya te he dicho, los podcasts son herramientas útiles para aprender español, especialmente cuando pasas el nivel de novato. La parte más difícil de aprender español es salir de ese nivel de principiante. Por eso yo hago los cursos y los productos para los principiantes del aprendizaje del español. Se pone divertido cuando sales de ese nivel porque es fácil, más fácil consumir español. Llegas al punto de entender todo o casi todo del contenido sin tener que leer y por eso se pone cómodo buscar más información comprensible. Y esto es cuando los podcasts se ponen muy beneficiosos. En vez de sentarte en una mesa para estudiar, puedes consumirlo cuando estés caminando, lavando los platos, manejando. En otras palabras, se pone más fácil sumergirte en el español. Y recuerda lo que dije antes, no quieres sumergirte en el español si no puedes entender muchas de las palabras. Pero cuando llegues al nivel intermedio, se pone fácil consumir mucho porque puedes entender mucho. Y adquirir una lengua se basa en la cantidad de información que consumimos. Para resumir, los podcasts son buenos para aprender español. Debes encontrar algunos que te gusten y que estén a tu nivel y no te olvides de encontrar uno que utiliza el tipo de español que quieres aprender. If you found this video helpful and you're looking to get out of the beginner stages of Spanish and you're looking to take your Spanish to the next level, definitely click the first link that I will pin in the comments for you. That will take you to a page where I reveal my 3 biggest secrets to learning Spanish faster, being able to speak and comprehend Spanish speakers better. All right, so click that link. If you enjoyed the video, do me a big favor, hit the thumbs up for me. Comment below, let me know what else you need help with. Last but not least, please do not forget to subscribe to our channel right here on YouTube, Speak Spanish Faster. Turn on notifications so you never miss a video. Until next time, I'll see you then.